Entre todos podemos tomar medidas para protegernos frente al coronavirus. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser, cúbrete la boca con un paño desechable. No compartas objetos de higiene personal. Si tienes síntomas o has estado en contacto con algún caso confirmado, llama a Salud Responde o al teléfono 900 400 061. En Andalucía, Salud siempre responde. Junta de Andalucía. Vuelvo a comparecer a la opinión pública después de una reunión que he mantenido con los representantes de la Federación Madrileña y del resto de España, de municipios y provincias del Partido Popular, con su vicepresidente, su portavoz, el alcalde también de la capital y otros muchos alcaldes y presidentes de Diputación. De eso les informaré más tarde. Pero antes tengo que decirles que nos ha interrumpido en mitad de la reunión las nuevas cifras que empiezan a ser tremendamente preocupantes. Ya triplican las expectativas y las previsiones del Gobierno. Son ya 2.182 personas las que han fallecido por culpa del virus y ya son más de 33.000 los contagiados. Por eso quiero empezar, como siempre, mandando un abrazo a todos los enfermos. Estamos con vosotros, lo vais a superar, y también todo mi cariño a los familiares de las personas que no han podido superarlo, sobre todo por las dificultades que ya conocemos que tienen a la hora de no poder despedirse de sus familiares, no poder velarles y despedirlos luego en el funeral sin demasiadas personas de sus entornos. También queremos mandar un mensaje de gratitud a los profesionales sanitarios que siguen trabajando como todos los días, y de esto también he tenido ocasión de hablar hoy con el presidente del Gobierno. Hoy he hablado con Pedro Sánchez. Lo primero que he hecho ha sido interesarme por su familia y por los miembros del Gobierno que tienen algún tipo de afectación por el coronavirus. También hemos hablado de esa prórroga del decreto del estado de alarma que se va a debatir en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles. Es ya conocido para todos los españoles que el Partido Popular ha decidido tener una posición de Estado y apoyar las medidas, incluso si consideramos que han llegado tarde o que no son del todo suficientes. Y por eso esta prórroga del estado de alarma, que es muy dura para los españoles, vamos a estar un mes confinados, pero es fundamental la limitación de los movimientos para evitar la propagación del virus y también facilitar la respuesta de los sanitarios y de las autoridades para curar a los enfermos. Habrá que analizar si ese decreto trae alguna novedad. Ahora, al ser una prórroga, requiere de votación y también se puede enmendar de aquí al miércoles. Si hay alguna novedad, les informaremos. También he vuelto a reiterar a Pedro Sánchez nuestra petición urgente, y es que el material llegue ya a todos los profesionales sanitarios para que se protejan en su labor esforzada, heroica, y también que este material de protección llegue a las residencias de ancianos, llegue también a los servicios municipales de atención domiciliaria para los que más lo necesitan, los más vulnerables, económicamente hablando, y también una de las reivindicaciones de hoy es que llegue también a los profesionales de la sanidad mortuoria, aquellos que ya ha anunciado hoy el alcalde de Madrid que no van a poder seguir haciendo enterramientos si no están bien protegidos por riesgo de contagio. Eso es algo tremendo que hoy también queremos hacernos eco de nuestros alcaldes para que cuanto antes llegue ese material. La segunda petición es que también llegue el material de intervención, los respiradores, el material quirúrgico de urgencias, que también están pidiendo las comunidades autónomas. Algunas de ellas han fletado aviones, otras han tenido que acudir a los mercados internacionales. El mando único tiene que garantizar que ese instrumental esencial llegue a todos los hospitales de España. Y en tercer lugar, hemos vuelto a incidir en la necesidad, el requerimiento de que los tests sean masivos. El modelo coreano fue muy exitoso porque hubo test indiscriminados a toda la población y porque el confinamiento permitió que se hiciera solo a las personas que estuvieran enfermas. Eso permite la reactivación económica cuanto antes y minimiza el riesgo de contagio. Hay que hacerlo gradualmente, pero con la tasa de test que se están haciendo a diario no es ni mucho menos suficiente. Pedimos muchísimo más test. También una aplicación a nivel nacional. Las aplicaciones tecnológicas, como se han visto también en otros países, sin ser test clínicos, pueden anticipar la sintomatología y pueden ayudar también a separar poblaciones de riesgo de poblaciones que asintomáticamente puedan estar ya contagiadas. Y también hemos pedido que se desbloqueen los fondos que pedían antes de ayer los presidentes de las comunidades autónomas, que pedían que llegaran esos 2.500 millones de euros y los fondos para poder incrementar la respuesta sanitaria. En cuanto a la respuesta económica,
Hemos hablado del retraso que las medidas del paquete de choque económico del Gobierno ya están experimentando en estos últimos días. La línea de liquidez se tiene que abrir ya. Y quiero pedir hoy otra cosa, que es que aquellas empresas que pueden tener alguna línea de liquidez vencida antes de esta crisis también tengan un aval del Estado para que se le pueda renovar esa línea de liquidez. De nada sirve que puedan acceder a una nueva línea si las que ya tienen en vigor van a tener dificultades para pagarlas. Y otra petición más en materia económica, y es que se retrase el cobro de impuestos a todos los españoles, sobre todo aquellos autónomos, pequeños empresarios y trabajadores por cuenta ajena que no van a tener ingresos este mes durante su confinamiento. Eso creo que es esencial, porque si no la economía productiva va a sufrir un desgaste aún mayor. En cuanto a las cuestiones evidentemente municipales, como les digo, he estado reunido con nuestros representantes locales. Lo primero, les quiero dar las gracias, porque los alcaldes, sobre todo de las localidades más pequeñas, son la primera línea de apoyo. Hay muchas localidades pequeñas que actúan de farmacéuticos, que actúan de transmisores de peticiones, preguntas, dudas. Y en las ciudades más grandes ahora mismo están también afrontando la crisis con una generosidad y con una profesionalidad encomiables. Desde el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, hasta el último alcalde de la población más pequeña de España. Ellos nos han transmitido también peticiones urgentes. La primera es precisamente que se proteja a los profesionales que van a los domicilios para atender a los más necesitados. En segundo lugar, lo que decía, a los profesionales también de las empresas funerarias, que si no, no van a poder seguir haciendo su labor, y esto sí que es muy dramático, con tantos muertos como por desgracia estamos teniendo. En tercer lugar, es esencial que se incremente el fondo que el Gobierno ha prometido dar a los ayuntamientos de 300 millones de euros. Es francamente insuficiente. En cuarto lugar, que los 700 millones de euros que el Estado debe a los ayuntamientos ya sean esos fondos transferidos de inmediato. En quinto lugar, que además de que les hayan permitido usar los superávit, les permitan no tener que amortizar deuda anticipada en las entidades bancarias, sino que puedan destinar esos fondos a la atención social o sanitaria de sus vecinos. Y, por último, peticiones de apoyo al transporte público mínimo que se está haciendo, que es deficitario, también al baldeo y desinfección y limpieza de las calles, que lo están haciendo también a su cuenta, y una cuestión más coyuntural, y es que las contratas municipales, para que no sufran ERTES, las están manteniendo aunque no tengan servicio, por ejemplo, la limpieza de colegios que están cerrados, y sin embargo el Estado les obliga a pagar el IVA. Bueno, pues en esos servicios que se mantienen para no incrementar los despidos, que la fiscalidad, como decía en el sector privado, también en el sector público, sea favorable. En definitiva, demandas sensatas, un partido, el Partido Popular, que ejerce su oposición en positivo. Ya habrá tiempo de dirimir los retrasos o la incompetencia o la incapacidad en algún ámbito de la gestión de esta crisis. Ahora creo que tenemos que seguir remando en la misma dirección, tenemos que arrimar el hombro para superar cuanto antes esta pandemia, y por eso, como se verá en el debate de los Reales Decretos del miércoles, el PP va a seguir teniendo una posición de Estado y una posición de responsabilidad institucional, que sí que pedimos que sean las dos direcciones, que sí que pedimos que no haya críticas a la gestión de alcaldes o de presidentes autonómicos por ser de otro partido político, y mucho menos que se intenten dar datos falsos sobre supuestos recortes o supuestas detraimiento de recursos para la sanidad o los servicios sociales. Al revés, en los últimos años hemos experimentado un gran esfuerzo en todas las administraciones para que en los peores años de la crisis económica se haya podido invertir en el servicio sanitario, en los servicios sociales, que creo que en España están a la altura de los países más desarrollados de nuestro entorno. Creo que tenemos el sistema sanitario mejor de Europa, creo que tenemos un sistema de protección social también excelente. Lo que pasa es que hay que anticipar los efectos de esta catástrofe, y ahora para eso el Partido Popular está a la altura de las circunstancias. Lo que vamos a hacer ahora es atender a las preguntas de los periodistas, lo vamos a hacer en directo, y por eso, si les parece bien, iremos dando la palabra a los que ya están conectados, que son generalmente los profesionales que cubren la actualidad política también aquí en las ruedas de prensa de esta sede. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es atender a las preguntas de los periodistas, lo vamos a hacer en directo, y por eso, si les parece bien, iremos dando la palabra
Presidente, como dicen los periodistas que habitualmente cubren la información del Partido Popular ya están conectados las preguntas directamente y en directo. La primera periodista que va a hacer la pregunta es Carmen del Riego, del diario La Vanguardia. Sí, señor Casado, decía usted ahora algunas de las cosas que todavía debería hacer el presidente del Gobierno. Y también recordaba que se pueden presentar propuestas a los decretos que se debatirán el miércoles. ¿El PP va a incluir alguna de estas medidas o va a incluir alguna de las peticiones de los presidentes autonómicos de cerrar, por ejemplo, Murcia, entre esas propuestas? ¿O no va a enmendar el decreto? Gracias, Carmen. Bueno, lo primero, no sabemos qué decreto va a aprobar el Gobierno mañana, martes, y entonces, por prudencia, vamos a esperar a conocer el contenido del mismo. Si hubiera cualquier modificación para hacer, yo me he quedado con el presidente del Gobierno que se lo haremos saber y si son menores que puedan ir asociadas a órdenes ministeriales, pues también lo pondremos en conocimiento en el debate parlamentario. Creo que es importante, insisto, los españoles quieren tranquilidad, los españoles quieren eficacia y más que discursos directamente emitidos en las televisiones los fines de semana, creo que es importante que nos dirigamos a la nación a través del Parlamento, que es como se suele hacer en los países, en nuestra historia, incluso en las crisis más dramáticas o incluso en el desarrollo de los momentos más trágicos para las naciones, ¿no? Por eso vamos a esperar a ver el Real Decreto. Nosotros lo hemos apoyado, incluso hemos anunciado la prórroga cuando tampoco nos lo habían pedido. Igual que lo apoyamos sin conocer el contenido, ahora queremos conocer el contenido este martes. Si va en la línea de lo que se ha hecho estos 15 días, creo que debemos seguir respaldando esas medidas, aunque sean muy duras, agradeciendo la responsabilidad y la generosidad de todos los españoles. Y luego estas cuestiones que hemos ido desgranando 2 veces por semana, yo lo he ido haciendo públicamente, también directamente a los ministros del ramo, pues creo que son positivas, algunas han ido incorporando, otras no, vamos a insistir en ello. De la que me preguntabas en concreto, Carmen, de las peticiones de más restricción al movimiento de personas que ha formulado el presidente de la región de Murcia, también con un eco favorable por parte del presidente de la Junta de Andalucía y de la Junta de Castilla y León. Nosotros pensamos que ese tipo de medidas que se formulan al mando único se tienen que valorar y creo que tal y como ellos han expresado, todo lo que vaya en beneficio de la contención de la expansión de la epidemia y también de la protección de las personas que hacen su labor para curar a los enfermos es positivo. Pero insisto que esa decisión la tienen que tomar las administraciones autonómicas, que tengo que reiterar nuestra admiración a la labor que están haciendo, incluso anticipándose antes que el propio Gobierno de la Nación, me refiero a las comunidades autónomas del Partido Popular, y nosotros pensamos que el mando único tendrá que evaluarlo y para el miércoles probablemente pues, incorporarlas en el Real Decreto si consideran que son necesarias. La siguiente pregunta, presidente, se la hace Miriam Muro, de Libertad Digital. ¿Qué tal? Muy buenos días. Entonces, por lo que tengo entendido, usted apoya a esos presidentes autonómicos que le están pidiendo a Pedro Sánchez medidas más restrictivas. Y por otro lado, también le quería preguntar por una petición que ha hecho hoy Inés Arrimadas, después de que se conociese ese ingreso de Carmen Calvo. Me gustaría saber si usted cree que el próximo pleno del Congreso debería ser telemático. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante que el Parlamento siga ejerciendo su función, ¿no? Estamos en un estado de alarma, no en un estado de excepción. Y creo que el Parlamento tiene que seguir funcionando, pero no solo para controlar al Gobierno. Nosotros, por ejemplo, el miércoles pasado, cuando Pedro Sánchez anunció un comité de estudios una vez que pase la pandemia, dijimos que no, que una vez que pase la pandemia tendremos que habilitar una comisión de investigación. Pero antes hay que hacer una comisión de seguimiento parlamentaria, porque creo que los partidos políticos podemos aportar mucho. Y no tenemos que esperar a que haya una llamada semanal o a que haya este tipo de videoconferencias con la opinión pública, que es muy importante, pero que no es sustitutiva de la labor parlamentaria, de control,
de legislación y también de representación de nuestras distintas circunscripciones. Por eso es tan importante que los diputados de cada circunscripción se hagan eco de lo que pasa en sus ciudades y provincias, y por eso es tan importante que los grupos parlamentarios tengamos capacidad de iniciativa legislativa y también de control al Gobierno. Por ejemplo, yo le he recordado el otro día al presidente del Gobierno en el debate parlamentario. El PP es un partido que ha tenido que afrontar desde el Gobierno varias pandemias, con un resultado creo que positivo en la gestión de las mismas. El SARS, el ébola, incluso otras crisis, no de índole sanitaria, sino medioambientales o de conflictos internacionales. Y en ese caso el Parlamento hizo una función esencial. Y nosotros estamos a favor de esa función de control del Parlamento, no de una función de manifestarse. Ahora, evidentemente, no está permitido, o de cohibir al Gobierno o de escrachear, no. Es una función parlamentaria en la que nosotros creo que podemos aportar. El Partido Popular, de hecho, tiene una comisión de seguimiento del virus, del coronavirus, que se va a reunir este viernes, en la que hay secretarios de Estado, exministros de Sanidad, científicos, médicos, que sus conclusiones las vamos remitiendo también a las iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado. Por eso, insisto, creo que es positivo que dentro de la contención de las distancias y de los riesgos de contagio, la actividad legislativa se siga produciendo. Y respecto al apoyo a los presidentes autonómicos, el viernes pasado hice una videoconferencia como esta, específica sobre las medidas que las autonomías solicitaban. Lo hicimos además 2 días antes de que se lo formularan directamente al presidente del Gobierno y a los ministros encargados del operativo del mando único, y creo que son iniciativas muy positivas, algunas pioneras, que se han adoptado primero en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular y luego en todo el territorio nacional. En cuanto a la limitación de movimientos, sobre todo en localidades costeras, como lo que hacía referencia el presidente de la región de Murcia, es fundamental que los españoles, que estoy convencido que ya no lo hace casi nadie, pero que nadie vaya a su segunda residencia, que nadie esté moviéndose más al margen de las limitaciones estrictas de las autoridades policiales, sanitarias y gubernamentales. Y todo ese cierre de actividad se tiene que evaluar dependiendo de la zona. Por ejemplo, la actividad hotelera no es lo mismo en la costa que en una ciudad como Madrid, en la que los transportistas, incluso los policías o los médicos desplegados de refuerzo necesitan quedarse en algún hotel, pero lo que ha dicho el presidente de la región de Murcia creo que es sensato para las características de la lucha contra la pandemia que tiene en su región. Lo mismo puedo decir de Andalucía, lo mismo puedo decir de Galicia, de Castilla y León, de la ciudad autónoma de Ceuta o de la comunidad autónoma de Madrid. Comparto, respaldo y tengo que además agradecer la labor de mis compañeros, que creo que además lo están también compartiendo, respaldando y agradeciendo la mayoría de los ciudadanos que viven en estas comunidades autónomas. Preguntas en directo, presidente. La siguiente pregunta se la hace a Almudena Guerrero, de Televisión Española. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Casado. La primera es, ¿cómo está siendo la comunicación con el presidente del Gobierno, más allá de la llamada de hoy y de la videoconferencia que tuvieron hace unos días? Si hay un contacto con Pedro Sánchez. Y la segunda no me queda clara, no me queda claro, mejor dicho, si está de acuerdo con que, o con el presidente de Murcia, de cerrar la región, más allá de la limitación de las localidades costeras. Gracias. En cuanto a la comunicación con el Gobierno, estamos prestando toda nuestra colaboración y bueno, yo he de decir, en lo que a nosotros respecta, creo que estamos siendo muy responsables y muy generosos, porque nos estamos enterando a veces por los medios de comunicación de las decisiones del Gobierno antes que a través de una comunicación privada, lo cual, pues, insisto, creo que ahora es lo de menos. Los españoles lo que quieren es que esto funcione, que haya una eficacia, y yo no me voy a parar en protocolos o en plazos. Pero creo que nosotros, lo dejo ahí, pues estamos a la altura, estamos apoyando medidas sin conocer su contenido, estamos incluso anunciando voto favorable a reales decretos sin saber si se van a modificar, en este caso en el Consejo de Ministros. Sí que tengo que hacer bueno, pues un recordatorio de lo que dije ya el miércoles, y es que no se utilicen estos reales decretos para cuestiones que no sean estrictamente relacionadas con el combate del coronavirus. Y me refiero a la incorporación de algún miembro del Gobierno a la comisión del CNI, y me refiero, por ejemplo, a algunas órdenes ministeriales del Ministerio de Justicia en relación a los indultos
que creo que ahora no es de lo que estamos hablando. Justicia tiene que hablar de que esté cediendo, como la Comunidad de Madrid, el personal forense a labores de atención de urgencias sanitarias o a través de los turnos en los juzgados para erradicar cualquier comportamiento de maltrato a las mujeres que puede agravar este confinamiento, o a menores o ancianos, pero evidentemente no estamos para hablar de indultos y no estoy dando a entender nada, simplemente estoy leyendo una orden que a toda la opinión pública le extrañó. Por lo tanto, la comunicación por nuestra parte buena. Hoy es verdad que hoy me decía el alcalde de Madrid que el presidente del Gobierno aún no lo ha llamado, como sí que ha hecho el rey de España y otras muchas autoridades, pero nos quedamos con lo positivo, y es que llamen o no llamen, resuelvan las peticiones y sean eficaces, que llegue el material a los hospitales, no pedimos más. Y ahora que llegue el material también a los cuerpos municipales de solidaridad o de funerarias, aunque es muy triste tener que pedir esto. Y respecto a la petición del presidente de la región de Murcia, por tercera vez, apoyamos las reclamaciones que hagan los presidentes autonómicos del Partido Popular, pero no es la Dirección Nacional la que tiene que decir que lo que pide Murcia se haga en las demás comunidades autónomas. Insisto, hay algunas, y hablo de Madrid, que conozco bien el operativo, en el que el cierre de toda actividad puede redundar en el suministro alimentario, en la pernoctación de profesionales sanitarios o policiales, o incluso en la capacidad operativa de las grandes infraestructuras del Estado, sean aeropuertos o vías de alta capacidad. Pero insisto que esto es compatible con la problemática de cada región. Y hago solo una reflexión. Yo prefiero que pequemos en exceso. Yo creo que con una pandemia de estas características es mejor prevenir que tener que curar. Y por eso se ha visto que cuando la Comunidad de Madrid pedía la suspensión del curso escolar y el Gobierno no lo veía claro, pues hemos acabado acertando. O cuando se pedía la limitación de movilidad en las ciudades, pues se ha acabado acertando. O las cuestiones relativas a algunos negocios, como los de peluquería, pues se ha acabado acertando. Pero yo sí respeto las competencias de cada administración y estamos yo creo que en la colaboración máxima y en que esto funcione. Por tanto, apoyo a lo que piden nuestros presidentes autonómicos y que el Gobierno no le tiemble el pulso para trasladar esas medidas al ámbito nacional sin que haya ningún problema de operatividad por aplicarlas. Sí, presidente. La siguiente pregunta nos la manda por escrito Mariano Calleja, del diario ABC. ¿El Partido Popular apoyará el decreto de medidas urgentes si mantienen la inclusión de Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia? Bueno, el decreto de medidas urgentes se va a convalidar el miércoles. En efecto, nosotros hemos anunciado el apoyo ya a esta medida y lo que hemos hecho es, para ser coherentes institucionalmente, ya hemos anunciado un apoyo a unas medidas que son positivas. Consideramos que es un error incluir una disposición adicional que nada tiene que ver y que por eso hemos recurrido al Tribunal Constitucional. Si nosotros condicionáramos ahora, que estaríamos en nuestro pleno derecho, la aprobación de esas medidas por la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión de Seguimiento del CNI, habrá muchos españoles que están en su casa pasándolo muy mal, que digan, oiga, señores, ustedes desbloqueen las ayudas para pymes, para trabajadores por cuenta ajena, para autónomos, para empresas en quiebra, y ya dirimirán las cuestiones relativas a la seguridad nacional cuando acabe esta emergencia nacional. Por eso hemos sido responsables, cosa que en este caso creo que el Gobierno lo ha sido menos. Porque no se puede utilizar un Real Decreto de medidas urgentes para personas que están en la calle, para centenares de miles de parados y para personas que no saben si van a poder pagar la compra el mes que viene, para aprovechar y meter una prebenda que había pedido el vicepresidente del Gobierno y el jefe de gabinete, por cierto, en este caso creo que también está incluido. Y yo creo que en ese sentido somos responsables. No vamos a condicionar la aprobación de este Real Decreto porque es necesario, incluso creo que muchas cosas se quedan cortas, como ya dije la semana pasada en el Congreso, pero vamos a recurrir al Constitucional ese punto que pensamos que es inadmisible. Inadmisible por sí mismo, porque no tiene por qué estar Pablo Iglesias en el CNI, pero también inadmisible que aprovechen esta pandemia y esta emergencia nacional para intentar cubrir las necesidades o reivindicaciones de los socios de Gobierno que, más que dar mítines en la tele, deberían también ser eficaces en las competencias que le han transferido en materia social.
En directo, presidente, le va a efectuar una pregunta David Junquera de La Sexta Noticias. Muy buenas, señor Casado. Yo le quería preguntar, acaba de decir usted que mejor pecar por exceso en el tema de las medidas, y quería preguntarle directamente, ¿el Partido Popular pide que se endurezcan las medidas de confinamiento, pide que se dé una vuelta de tuerca más o lo va a pedir? Y la segunda pregunta tiene que ver con esa petición de Murcia, de esas medidas adicionales. ¿Le parece bien entonces que las comunidades vayan por libre, como por ejemplo ha hecho Cataluña o como está haciendo Murcia, en esto de pedir o intentar endurecer las medidas solo en su región? Gracias. Sobre el confinamiento, nosotros vamos a apoyar la prórroga del decreto de estado de alarma, que conlleva en sí misma pues una quincena más de petición a los españoles, de exigencia a los españoles para que sigan confinados en sus casas. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es cumplir ese confinamiento y apelar a la responsabilidad, que es la que tiene la gran mayoría de los españoles. Yo apelo a esa España de los balcones, que nos suena familiar a otras cuestiones, pero que ahora es una España de los balcones que sale a aplaudir a los profesionales sanitarios que no se pueden quedar en casa, pero que se están jugando la vida para curar a los que han caído enfermos. Y algunos que han caído enfermos han sido por la irresponsabilidad de los que han salido a la calle sin tener que hacerlo, o incluso de las autoridades que alentaron salir a la calle cuando ya se sabía que no había que alentar movilizaciones, sino ya empezar a limitar los movimientos de las personas, como pasaba en otros países a nivel mundial. Por tanto, yo creo que esa responsabilidad que tienen los españoles, y ahora esa transparencia y esa información que tenemos las autoridades públicas, lo que tiene que hacer es cumplirse. Y me consta que las policías locales, autonómicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están siendo muy severas a la hora de sancionar comportamientos irresponsables e insolidarios. En relación a la actuación de las comunidades autónomas, creo que todas lo están haciendo con gran lealtad, al menos en las que gobierna el Partido Popular. Y lo que están haciendo es solicitar medidas, y cuando ven que haya algún ciudadano que está en riesgo, pues lo que hacen es implementarlas en el marco de sus competencias. Y luego se vienen a armonizar. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Madrid, lo decía con lo de las peluquerías, puedo poner el ejemplo también del reparto de ayuda a domicilio. Bueno, pues al final el gobierno no quiso hacerlo y se dio cuenta de que son las grandes empresas de catering las que también tienen menús saludables, pero sobre todo las que tienen la infraestructura como para poder cubrir a 3.000 niños en necesidades especiales para que reciban esa comida que tenían en el colegio y ahora lo tienen que hacer en sus casas. Cuando las ideas son buenas, el mando único las analiza y las acaba implementando a nivel nacional. En este caso, si se tiene que limitar más la circulación de personas porque algunos no lo están cumpliendo, a la hora de acudir a sus segundas residencias en la costa, o a la hora de ir a la compra más de lo necesario, o a la hora de, como hoy decía en una localidad catalana, pues de ir a pasear al perro con demasiadas extensión en el paseo. Yo no conozco los casos concretos. En definitiva, cualquier propuesta que hagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos que redunden positivamente en la protección de sus vecinos, creo que es positiva. Y el mando único está para armonizar esas medidas y para hacer las que tienen ya su competencia. Insisto, en las hospitalarias y en las residencias de mayores, que ahí sí que hay graves problemas todavía a día de hoy. La siguiente pregunta, presidente, se la hace Marisa Piqueras de Europa Press. No sé si me escucháis. Adelante, Marisa, se le escucha. Buenas tardes. Yo quería insistir en esta última pregunta, señor Casado, que le hacía David Junquera, porque quería saber si el Partido Popular considera que hay que ir al cierre de toda producción no esencial, como se ha hecho en Italia, más allá de lo que estén planteando algún que otro presidente autonómico. Y en segundo lugar, usted apuntaba antes a la comisión de investigación, usted lo dijo el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Quería saber cuándo cree el Partido Popular que tendría que abrirse esa comisión de investigación. Gracias. Cuando hayamos derrotado al virus. O sea, ahora mismo esto es una batalla en la que estamos todos juntos y creo que está quedando claro con el paso de los días. Nosotros estamos a ayudar y a apoyar, pero para que se tomen las medidas de forma urgente y eficaz. Y es verdad que esto tiene que tener pues, una investigación para saber en qué se ha podido fallar. Yo el otro día escuchaba tanto al presidente como al vicepresidente del Gobierno hablar de los modelos público-privados, de los recortes y tal. Y es que, sinceramente, creo que no es responsable
eso romper la unidad entre las formaciones políticas. Yo por eso hablaba de lealtad bidireccional. Además, no es verdad. El incremento en el gasto sanitario es común en todas las comunidades autónomas y, desde luego, especialmente en las del Partido Popular. Y lo tengo que decir, y especialmente en la Comunidad de Madrid, porque no hay otra autonomía que haya abierto 12 hospitales en 10 años, no hay otra autonomía que haya incrementado el 10% del gasto directo en plantillas y en instrumental quirúrgico, médico y de atención en más de 80 nuevos centros de salud en las legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular. Pero esto lo digo en defensa de las críticas que se están vertiendo de forma irresponsable, incluso en vídeos, mezclando otro tipo de catástrofes en las que, por cierto, ni había víctimas ni había este tipo de confinamiento social. Por eso yo creo que frente a esa responsabilidad que tienen algunos, nosotros, patriotismo, lealtad institucional y sentido de Estado. Ahora bien, cuando esto pase, yo estoy de acuerdo en que para evitar cualquier tipo de incidencias de otras pandemias futuras, que esperemos que con la vacuna no tengamos que lamentar, es bueno ver en qué se ha fallado y en qué plazo se tienen que tomar las medidas si esto vuelve a suceder. Pero tiempo habrá para pedir responsabilidades ahora, todos juntos, a derrotar esta pandemia, como están haciendo los españoles en sus casas, los políticos, los primeros. Y respecto a las producciones no esenciales, bueno, pues yo creo que la producción esencial se está viendo. El campo, la ganadería, la pesca. Yo creo que se habla poco de ellos, pero son los que permiten que tengamos los supermercados bien abastecidos. Y también están pidiendo protección, y también están pidiendo armonización de los protocolos de actuación. Nos decían el otro día en La Rioja, oiga, pero ¿se puede ir al campo? Nos comentaban también en algunos invernaderos de la costa, pero ¿se puede hacer esto sin protección especial? Bueno, pues esas cosas es lo que le pedía yo el otro día también, que se homologaran, y yo creo que en el resto del sistema productivo lo que hay que hacer es garantizar las medidas de prevención, de no expansión de la pandemia e, insisto, empezar ya, aunque queda tiempo, a ver cómo se puede reactivar la economía, y por eso yo hacía mucho hincapié, y hoy lo he repetido, en que hay que flexibilizar fiscalmente nuestro sistema productivo. No estoy a favor de eso que hablábamos o que se oía el miércoles en la sesión del Congreso de Justicia Fiscal y de que ahora hay que demonizar al sector privado, no, porque son los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos, los pequeños empresarios los que están más descubiertos porque no tienen una nómina del sector público y son los que van a sufrir después de esta crisis. Por eso es compatible tomar medidas de choque urgentes, líneas de crédito, retardo en el cobro de impuestos, ayudas directas para los más vulnerables, el tema hipotecario, etcétera, y al mismo tiempo decir que no se puede hacer rígida ni se puede poner palos en la rueda de una recuperación económica, sino que hay que bajar impuestos, reducir trabas burocráticas, reducir los costes laborales para que en cuanto combatamos y derrotemos al virus, la gente pueda volver a su trabajo y las persianas de los autónomos y las empresas de las pymes y los pequeños empresarios no cierren. Siguiente pregunta. También estamos recibiendo, presidente, preguntas por escrito. María Daván, de la cadena COPE, nos acaba de mandar una pregunta, por cierto, que estamos encantados de que ya esté de nuevo en plena forma. Le pregunta a María Daván, ¿Sánchez le ha comunicado si dejará que el material comprado por la Comunidad de Madrid llegue a su destino? María, me alegro que estés mejor. Me ha garantizado la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso que esos 2 aviones que van a venir a Madrid procedentes de China van a acabar llegando y así se lo ha garantizado el Gobierno. Yo me quedo con esa posición del mando único y estoy convencido que no habrá ningún problema. Es verdad, yo el viernes lo dije ya en la última comparecencia que tuve, que no entendemos por qué el Gobierno ha vuelto a decir que solo va a completar los suministros de compras de las autonomías, ya que durante una semana decía que se iban a centralizar las compras para garantizar el abastecimiento. En todo caso, las autonomías ya han salido fuera. Tengo que agradecer que se ha previsto también que los aviones militares puedan participar en el transporte de ese material, porque hay países que exigen ir a por él en destino y que además, en origen, perdón, y que además se exigen el pago por anticipado. Como las comunidades autónomas no se deben endeudar, esto lo puede afrontar el Tesoro Público, el Estado,
Y yo creo que por eso pues, espero que lleguen, pero lo importante es que lleguen urgentemente y que lleguen de forma efectiva. Las 10.000 mascarillas que se habían prometido a alguna comunidad autónoma no es ni la cuarta, ni la quinta parte, ni la sexta parte de lo que usan a diario. Y por eso pedimos que no se escatime en este material, porque protege a los que están dando la vida por salvar a los demás. ¿Alguna cosa más? Terminando, le va a formular la siguiente pregunta Ana Isabel Martín, de Es Diario. Buenas tardes, señor Casado. Muchas gracias. Usted insiste en que ya llegará el tiempo de responsabilidades, que pedirán en su momento una comisión de investigación en el Congreso, pero me pregunto si eso se circunscribe solo al ámbito político o también el PP se plantea en un futuro recurrir a la vía judicial. Y se lo digo porque en Francia ya hay un colectivo médico que se ha querellado contra el primer ministro y contra la exministra de Sanidad por negligencia. Gracias. Vamos a lo importante. Vamos a acabar con este maldito virus que se ha llevado la vida por delante de más de 2.000 personas y que tiene a 33.000 personas preocupadísimas, enfermos, algunos de ellos críticos, y a toda España confinada en su domicilio. Y de verdad, yo creo que toda España está viendo cómo se comporta el Partido Popular en la oposición, y ojalá hubiéramos tenido esta oposición cuando tuvimos que afrontar la crisis del ébola, que solo tuvo una contagiada en España y afortunadamente se salvó. De verdad, vamos a lo positivo, pero también tengo que decir, permítanme, que hay comparaciones que son odiosas, y yo creo que ahora pues, vamos a poner el foco en lo que nos une, no en lo que nos divide, y vamos a aprender de esta crisis para no repetir las crisis que tuvimos que pasar en el Gobierno nosotros, y por eso pues, cuando pase todo esto ya veremos qué responsabilidades hay, y yo creo que una comisión de investigación parlamentaria, como pedí el miércoles y no tuve ninguna objeción por parte de los demás que intervinieron después, bueno, pues creo que no es momento ahora de eso. Vamos a ir todos juntos, que creo que es lo que la gente demanda de nosotros. La pregunta en directa se la efectúa Juan Malamed, del diario El Mundo. Muy buenos días, presidente, y mucho ánimo y paciencia a todos los compañeros y a todos los que nos están viendo. Yo le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, las autonomías del Partido Popular se están quejando de problemas de abastecimiento del material sanitario que habían demandado al Gobierno. Para el Partido Popular, para la Dirección Nacional del Partido Popular, no ha funcionado bien la centralización en el apartado sanitario. Lo digo porque hay muchas autonomías que han tenido incluso que hacer compras por su cuenta al ver que no les llegaba el material. Y una segunda pregunta. Hemos conocido que Pablo Iglesias no cumple el manual del propio Gobierno sobre la cuarentena y que el señor Fernando Simón, el director de emergencias, asesora a la agencia europea que alertó de que había que evitar concentraciones masivas como el 8M, el meeting de Vox o el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¿Qué opinión le merecen estas dos cosas? Gracias. Bueno, la coordinación de... Ahora sí. En la coordinación del mando único para la adquisición de material sanitario, pues bueno, coincido con lo que dijeron los presidentes autonómicos en el día de ayer. Sin entrar en pormenores, el material no está llegando y el material a veces se tiene que ir a buscar fuera por parte de empresas privadas o incluso por parte de administraciones autonómicas. Entonces, bueno, pues yo no lo quiero dejar como una crítica vacía, sino como una apelación a que funcione. Yo creo que las medidas están muy bien, dirigirse a los españoles en prime time está muy bien, pero lo que queremos es que los médicos estén protegidos y lo que sea, cuando sea y como sea, pues que en este día 14, desde el 9 de marzo, que digamos que todos se cayeron del caballo y se dieron cuenta de que esto iba en serio, pues bueno, pues que esto sea efectivo. Yo tengo que recordar cronológicamente. El 9 de marzo yo tuve que salir en rueda de prensa para pedir que se hiciera algo. Y la Comunidad de Madrid a las pocas horas pidió el cierre de los colegios. Es que, según ha reconocido el ministro Duque, desde el 2 de febrero se sabía que esto estaba llegando. Y sinceramente, yo creo que en enero a lo mejor se ha estado más pendiente de formar gobierno, en febrero se está más pendiente de amoldar ese gobierno, pero en marzo, y voy con la tercera pregunta, espero que no se estuviera pendiente de que pasara alguna conmemoración o alguna movilización callejera, porque eso, sinceramente, sería tremendamente irresponsable. Por eso, lo que queremos es que esto funcione.
agua pasada dicen que no mueve molino. En política sí, hay que evaluar qué es lo que ha pasado, pero ahora vamos a ver cómo podemos salir de esta. Y lo importante no es aprobar reales decretos o proponerlos o explicarlos. Lo importante es que sus medidas se pongan en marcha. Materia sanitaria, ya lo he dicho ya 10 veces en esta comparecencia, pero por ejemplo las líneas de liquidez, hace una semana que se anunciaron. Aún no sabemos siquiera si van a tener la cobertura del 80% del Tesoro, como en Alemania, o si va a ser del 50%, como publicáis algún medio de comunicación, o el 60% o el 70%, no lo sé, pero es que hay empresas que no pueden acceder a ellas. La regulación de los ERTEs. Es de sobra conocido que está habiendo un colapso en el personal administrativo para tramitarlos. Por tanto, las medidas de protección de los trabajadores no están siendo eficaces. Y en materia sanitaria, pues, se está notando que el Ministerio lleva sin competencias en la gestión sanitaria muchos años y, por tanto, pues, tiene que haber una coordinación efectiva con las comunidades autónomas, pero sobre todo que llegue las peticiones presupuestarias de material quirúrgico de UCI y de protección cuanto antes. Y me quedaba sobre las cuarentenas. Vamos a ver, yo en una de las primeras comparecencias hablé de lo que tenían que hacer los políticos respecto a los técnicos y a los científicos. Y alguno lo entendió mal, ¿no? Creo que todo el mundo entenderá que los criterios científicos y técnicos son esenciales. Son lo que los políticos tienen que seguir. Pero no podemos escondernos en los científicos y en los técnicos, porque ellos asesoran, ellos dan unos criterios. Pero la responsabilidad política democrática, al que a uno votan o a otro le dan la mayoría parlamentaria para formar gobierno, hace que la última decisión la asuma un político. No podemos echar la culpa a que no, los científicos decían, bueno, más cuando encima nos enteramos que no estaban diciendo eso, sino todo lo contrario. Eso es la reflexión que yo hice hace una semana, que los criterios científicos y técnicos son esenciales, son nucleares, pero tiene que haber un responsable público que toma la decisión, y con todas las consecuencias y con toda la responsabilidad. Por eso, si hay una agencia europea que dice que no hay que manifestarse, la culpa no es de que un técnico en España ocultó la información o no sabía la información. No hago juicio de valor sobre esa indicación europea. La culpa es de un político que o desconocía, o negaba, o ocultaba esa resolución y alentó a una decisión irresponsable. Y esto es no un juicio de valor. Esto es simplemente una descripción de los hechos. Lo mismo con las cuarentenas. Bueno, pues si alguien anuncia que está en cuarentena y que se autoimpone un periodo en el que no se va a relacionar con nadie, ni con la persona que conduce su coche, ni con la persona de un técnico de cámara que le está retransmitiendo su rueda de prensa, pues tiene que ser coherente. Primero para proteger la salud de esas personas que le rodean, pero luego para dar ejemplo. Y estoy haciendo una descripción y no estoy haciendo opinión. Por tanto, pues en efecto, creo que aquellos que dicen, yo no lo sé, no tengo los datos, que tienen que estar en cuarentena, pues deben cumplirla. Y aquellos científicos o técnicos que conocen criterios de contención de la expansión del virus, de manifestaciones, de concentraciones o de eventos deportivos o de eventos festivos, pues tienen que hacerlo. Y luego una cosa muy importante, los políticos también tenemos que dar la cara, pero con las decisiones difíciles también. Y yo creo que igual que pasó con el cierre de colegios, o que pasó con las fallas, o que pasó con la Semana Santa, o que pasó con la Feria de Abril, o que ha pasado el sábado con la prórroga del decreto de alarma, pues lo importante es que nos comuniquemos con los españoles para dar la cara y para comunicar las decisiones difíciles. Luego ya, para hablar bien de nosotros mismos, pues tenemos ya otros cauces de nuestros equipos de los partidos a través de las redes sociales o a través de las tertulias. Pero los comunicados hay que hacerlos, creo, con transparencia, con autocrítica y, en este caso, con asunción de responsabilidades. Concluimos aquí, presidente, esta rueda de prensa, agradeciendo, como siempre, la colaboración de todos vosotros, de los compañeros periodistas. Muchísimas gracias a todos por atendernos a esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos.